días. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy es lunes 27 de abril de 2020, con Carlos Hurtado Ordóñez y con Luis Enrique Guerrero. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. El sábado falleció la madre de nuestros compañeros de labores, Rigoberto Solís y Berta Solís Ibarra, Berta Carmenza. Tenía ya doña Berta Ibarra, iba a cumplir 102 años en mayo, pero todavía hasta hace muy poco tiempo se mantenía lúcida, activa, platicona, hasta que finalmente pues le llegó la edad. Una mujer de la cual hablamos aquí en Sin Fronteras hace unos meses, estuvimos contando parte de su vida. Gran bailarina doña Berta. Saludos a Berta, su hija, a Rigo y a sus demás hijos y nietos. Hoy está de cumpleaños una gran amiga, Marcelina Castillo. Hoy está, ¿cuánto Marcelina? ¿Cuánto? Lo digo. Chocho. No, hombre. 15 años, hombre. Eso es lo que vamos a decir. Marcelina. Felicidades, Marcelina. Y a Manuel, que me deben el queque del cumpleaños de Manuel. Ahora me van a deber el queque de la Marcelina. También estuvo de cumpleaños. Ayer estuvo cumpliendo 85 años doña Cleotilde Alejo. Felicidades. Y la gran colaboradora del Frente Sandinista. Y quiero saludar especialmente a Marta Araceli Silva Cajina, una fiel oyente de Sin Fronteras ahí en la alcaldía de Managua. Estamos terminando la época seca, esperamos. El pronóstico es que vamos a tener un invierno relativamente normal. Por lo menos en la primera parte. Porque Nicaragua tiene unas características peculiares que hacen difícil hacer un pronóstico exacto. No solamente porque estamos en el trópico, sino porque además nuestra geografía y la manera como se dispersan los vientos en nuestra geografía dificultan un pronóstico certero. Pero bueno, de acuerdo a los cálculos internacionales, a distintos modelos, vamos a tener un invierno relativamente normal que se va a instalar en el Pacífico a finales de mayo. Quizás llueva un par de veces antes, pero no va a ser la instalación de la época de lluvia, sino será hasta finales de mayo. Esto es importante, sobre todo para quienes tienen una parcela y van a sembrar, para que no se vayan de boca. El invierno se va a instalar hasta finales de mayo. Vamos a tener un invierno relativamente normal con un niño neutro, según el pronóstico que hacen las autoridades nicaragüenses, sobre la base de distintos modelos internacionales, pues de centros climatológicos internacionales. Pero fíjate, entre tanto la escasez de agua es pesadita en muchos municipios del país. Claro, sobre todo en el corredor seco, pero es que ya abarca otros municipios, en Huigalpa, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué, hombre? Porque primero el cambio climático. Tenemos una temperatura promedio mayor que hace 40 años. Tenemos menos lluvias que hace 40 años. Bastante menos lluvia. Y hemos destruido muchos bosques. Estamos haciendo un enorme esfuerzo por recuperar, pero eso tarda muchos años. Estamos reforestando, etcétera. Pero, por ejemplo, ahí en Condega, drama por el agua. En Somoto, en las comunidades rurales, drama por el agua. En la Concordia ya no se diga. En la Concordia tiene una sola fuente. Y un día de esto, ayer, tienen una única cisterna que anda repartiendo el agua por todos los barrios de la Concordia. La Concordia es pequeño.
Bonito, sí, ese pueblo me gusta. Saludo al profesor Augusto. Pero el clavo es que ayer se desató un incendio entre San Rafael del Norte y Elí y La Concordia. Esa es una zona boscosa de pino. No está claro si hay mano criminal o no. Pero todavía hoy, en la madrugada, seguía el incendio. Estaban las brigadas voluntarias, estaba el ejército, tratando de controlar primero y después extinguir el incendio. Entonces la cisterna que se ocupa para distribuir el agua no pudo ayer distribuir agua, tuvo que ir a apagar el incendio. O sea, es una situación sumamente compleja, difícil. En la Paz Centro hay escasez de agua, en Nagarote, en la zona rural, en muchas zonas, en el Jicaral, muchas zonas del país que tienen problemas de agua, para que apreciemos el agua, los que la tenemos las 24 horas del día, aunque las tengamos 16 o 15 o 12 o 10 o 8, apreciemos el agua, porque hay mucha gente que la está sufriendo ahorita, que tiene que ahorrar al máximo la poca agua que dispone. Guaspán estaba feliz este fin de semana, inauguraron el proyecto de agua potable que lo han soñado toda su vida, obra del gobierno de Daniel Ortega. Agua domiciliar limpia. Está avanzando el proyecto de Puerto Cabezas y el de Bluefield, pero ya inauguraron el de Guaspán, una obra de gran envergadura para esta zona, pues. Hay que apreciar el agua. En Corinto también hay grave escasez. Ahí tienen que andar repartiendo agua todos los días. Recuerden que Corinto es una isla. Y ayer también publicó la fotografía Margin Gutiérrez en medio del ruidaje ahí, porque sigue con el suplicio. Publicó varias fotografías del incendio en las colinas, en las montañas alrededor de Molino Norte. Por lo menos son 2 fuentes de incendio las que distinguimos. O sea, los incendios forestales están a la orden del día. El año pasado lo disminuimos bastante y este año ha vuelto a haber un incremento relevante. Tiene que ver con el calor, efectivamente, también tiene que ver con un descuido de nosotros, pues. Alguien que tira una chiva de cigarro, o alguien que encendió un fuego, alguien que quemó su parcela y se le fue de control, y a veces son incendios espontáneos, pues. Bueno, vale, pues es impresionante. A ver, no, te lo voy a poner al revés. Mira, el jueves yo creo que la mayor parte de nosotros nos enteramos de la recomendación, entre comillas, que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que se inyectaran Lysol para evitar el COVID-19. Impresionante, ¿verdad? O sea, insecticida no, detergente. Cloro. Que se inyecten cloro. O sea, es un escándalo internacional sobre eso. Al día siguiente en New York, por lo menos 100 personas reportaron que se habían inyectado el cloro porque le habían hecho caso a Trump. ¿Qué motiva a un individuo que es presidente de la nación más poderosa de la tierra? ¿Qué lo motiva a hacer semejante declaración? Es simplemente porque es un fantoche, porque es un imbécil. ¿Por qué? Yo creo que es más allá de las características de una inteligencia limitada u oportunista, ¿no? Yo creo que es más allá, es decir, es reflejo de cómo perciben los millonarios de este mundo al resto de seres humanos. Como imbéciles nos perciben, como desechables, y por eso hacen esa recomendación. O sea, ese es fruto de toda una concepción del mundo, no es simplemente un error, una caballada que dijo Trump. No. Eso refleja tu manera de concebir a los demás, de concebir el mundo. Al día siguiente dijo que era un sarcasmo, que era una trampa pero digo,
¿Me entendés? Es decir, él sabe el poder que tiene, el poder real, material y el poder de transmisión de ideas que él tiene. Porque él tiene un altoparlante mundial. Lo que él dice repercute en todo el mundo. Y ahí sí que es literal, porque todo el mundo lo reproduce. Desde China, la India, Nepal, cualquier país de América o Madagascar o Túnez, en todos lados. Él lo sabe y utiliza ese poder para demostrar su desprecio por los demás, por los seres humanos. Esa es la naturaleza de los ricos en el mundo. Nos desprecian. Nos consideran idiotas, estúpidos, desechables, que estorbamos para que ellos puedan disfrutar de su riqueza. Es importante, creo, a veces nosotros, no, es que ese tipo es loco. No. Ese tipo no es ningún loco. Él refleja, ¿verdad?, una manera de enfocar, una manera de ser, una manera de interpretar el mundo. Él lo refleja. Es simplemente un espejo de eso. No crean que es excepcional lo que piensa o dice Trump. No, son peores cosas. Imagínate vos aprovechar esta coyuntura terrible que atraviesa el mundo para endurecer el bloqueo a Cuba y para impedirle a Cuba recibir ayuda médica. O sea, solo imagínate en qué mente perversa puede caber eso. Son las mentes de los más ricos del mundo, que nos consideran a todos los que no pensamos como ellos desechables, despreciables, sujetos de ser exterminados. O lo que hace con Venezuela es igual. O sea, por eso te digo, no es que Trump sea un loco, no, él refleja la ideología de un sector que en este momento domina las políticas de Estados Unidos. Y no creas que los demócratas son diferentes. Encubren mejor sus intenciones, tienen un discurso más retórico, pero no son diferentes. Y aquí en Nicaragua tenemos un grupito que es reflejo exacto de esa ideología de Trump y compañía, Pompeo y demás. Reflejo exacto. Entonces, en la última, después que se les acabó, ¿verdad?, la campaña, que Daniel Ortega estaba enfermo, que Daniel estaba muerto, que Daniel Ortega no aparecía. Después que se les acabó eso, y el hombre apareció con un discurso formidable, con un semblante más sano que vos y yo juntos, sin pelearse con nadie, un discurso de un estadista. Ya no tenían municiones. Entonces regresaron a la invención de caso. Entonces ahora lo que están haciendo es sembrar el terror de manera focalizada en municipios concretos. O sea, aparecen, inventan un caso, qué sé yo, en Acoyapa lo hicieron, en Santo Tomás lo hicieron, lo han hecho en Pozoltega, lo han hecho en varios sitios, municipios. Entonces, para que en ese municipio cunda el terror, y la gente ande con miedo, pues. Y eso lo están intensificando. Ahora incluso estaba viendo una publicación del año pasado, de un borrachito que murió el año pasado, que apareció, no me acuerdo en qué parque. Entonces lo hacen aparecer ahora. Y las fotos son del año pasado. Aparece cualquiera que fallece y hace fruto del COVID. Y van a hacer teatro. Andan preparando, ya tienen todos los actores de distintas edades, igualito el teatro que hicieron en abril. Van a aparecer misteriosamente ahí reporteros, ¿me entiendes? Cuando justo en el momento que caiga alguien que es un actor, para hacer todo el escándalo. Pero además es que solo pónganse a pensar, si fuera cierto la 10ª parte de lo que ellos dicen, la 10ª, si eso fuera cierto, aquí tendríamos decenas de familias afectadas, llorando a sus deudos, o angustiados porque tienen a familiares internos en las salas de cuidados intensivos de uno de los 19 hospitales que están preparados para enfrentar la pandemia. Y podría entrevistarlo. Podría
conocer sus testimonios, pero no existe. Inventaron a un taxista contagiado por el COVID y el propio taxista dijo que eso era mentira y que jamás le había dado entrevista a nadie y que eso era pura mentira. Y ahí salió contando qué fue lo que le pasó. Sí, estuvo entubado, pero no tenía el COVID. Tenía una neumonía como las que afectan a la población nicaragüense de hace décadas. Como le pasa a México, como le pasa a Honduras, a El Salvador, de México para abajo, la neumonía es muy común y es causa de muerte irrelevante. En Nicaragua muy relevante. 5º lugar. ¿Verdad? Pero entonces ese es otro ejemplo, pero como ese hay muchos más. Entonces, y seguramente esta semana van a incrementarlo, pues. Y como tienen cajas de resonancia, cada vez con menor fuerza, ¿sí? Si vos ves las cajas de resonancia de todas las vías del somocismo, cada vez son de menor impacto mundial. Y se van quedando a nivel local cada vez más. Es más evidente eso. Y tenemos que estar pendientes, sin permitirles ni una. Y en eso el ejército de guerrilleros de las redes sociales que tenemos es verdaderamente eficaz y saben hacer su trabajo. No le dejan pasar ni una. Lo malo es que a veces exageramos la reproducción de sus contenidos. El otro día leí a alguien que escribió, no me acuerdo quién fue, me parece muy oportuno, decía: ¿has visto si alguna de las páginas de los somocistas reprodujo el discurso de Daniel? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué vos reproducís lo que ellos dicen? Y es verdad. Es verdad. Nosotros somos los que más reproducimos sus infamias. Lo tenemos que hacer desmintiendo, ahí sí. Pero ¿por qué vamos a reproducir lo que ellos dicen? Me encontré releyendo materiales ahí para preparar el programa y demás. Me encontré una frase del líder de la revolución de China, Mao Zedong, el fundador de la China moderna. Una frase del 26 de mayo de 1939. Mate vos. Hace más de 80 años. Y es cabal para nosotros. Oigan lo que dice Mao. Sostengo que para nosotros es malo si una persona, partido, ejército o escuela no es atacada por el enemigo, porque eso significa que ha descendido al mismo nivel del enemigo. Si no te atacan es porque está al mismo nivel de ellos. Es bueno si el enemigo nos ataque, porque eso prueba que hemos deslindado campos con el enemigo. Y mejor aún, si el enemigo nos ataca con furia y nos pinta de negro y carentes de toda virtud, porque eso demuestra que no solo hemos deslindado los campos con él, sino que hemos alcanzado notables éxitos en nuestro trabajo. Si el enemigo te ataca es porque estás teniendo éxito. Si nosotros fuéramos un fracaso, ellos solo hablarían de sí mismos, ni nos pondrían mente. Pero como tenemos tanto éxito, entonces ataca. No hayan que hacerlo. Es que por donde quiera que golpean, los devolvemos el golpe. Primero por los hechos mismos, que son tosudos. Los hechos son tosudos. Y luego porque lo ponemos en evidencia. ¿No ven que ya se acabaron los presos políticos? Ya se acabaron las elecciones adelantadas. Ya se acabó todo eso. Ahora es COVID. No sirve el gobierno, no sirve. Nos están diciendo mentiras. Si no te atacan, preocupate. Pero si te atacan, algo bueno estás haciendo. Voy a repetir la primera parte. Sostengo que para nosotros es malo si no somos atacados por el enemigo, porque eso significa que hemos descendido al mismo nivel del enemigo. O sea, si no te atacan es porque ya está al mismo nivel de ellos.
Bueno, les vamos a presentar hoy algunas cosas diferentes. Pero antes, dos cositas más. La primera, ¿sabes qué? Actualizaron los síntomas del COVID. Es importante esto. Actualizaron los síntomas del COVID. ¿Cuáles son los síntomas? Ya habíamos hablado, se ha dicho muchas veces, la fiebre, la tos y la dificultad para respirar. También dolor generalizado del cuerpo, malestar, pues, desgano. Ahora también incluyen dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida de olfato, del sentido del olfato, o sea, ya no lees nada. Si te ponen un plato de comida y no sabes a qué huele. O comes y no le sentís sabor a nada. Pérdida de olfato y el gusto, temblores en el cuerpo y escalofríos. Te lo voy a repetir todo. Dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del olfato, pérdida del gusto, temblores en el cuerpo, escalofrío, fiebre, tos, dificultad para respirar, desgano general. Son los síntomas del COVID. Para que le pongamos mente, si alguno de nosotros tiene al menos 4 de esos síntomas, recurre ahí nomasito al centro de salud, que ahí saben qué hacer. Solo decir, mira, fíjate que me tengo esto, ahí nomasito saben qué hacer. Que hacen los exámenes correspondientes y van escalando hasta saber qué es lo que tenés. Ahí nomasito, no te preocupes. Vos acudí al centro de salud, que con solo a un puesto de salud, a un centro de salud, sin necesidad de ir al hospital, ahí va la cadena, ahí se empieza la cadena. Al brigadista de salud del barrio le decís, mira, me pasa esto, ese brigadista se va a encargar de hacer los avisos respectivos. Pero también quería recordarles, esta es una cosa histórica, el otro día la conté, pero ahora quería contar un poquito más detalle. Miren, y creo que a mí me parece que esto es relevante, pues, porque a veces perdemos la perspectiva, ¿verdad? Por aquí lo tenía apuntado, a ver si lo guardé. Si no lo guardé, la canteé. Bueno, no importa, pues. Pero no crean que aquí está, como decía la Angela Merkel, que la primer ministro de Alemania. No crean, dice la Merkel, que estamos al final de todo. Estamos al principio. Estamos al principio. Por ejemplo, la gripe española duró 2 años. Pandemia mundial. Gripe española que nació en Estados Unidos. Absurdo, pero bueno. Para que te des una idea. Y aquí nosotros tuvimos el cólera. Una epidemia que nos mató a incontables personas. No hay registro oficial de la cantidad de gente que murió en Nicaragua durante la Guerra Nacional. Y mató civiles, por decirlo de alguna manera, gente que no estaba enrolada en el ejército, que vence a los filibusteros, mató a soldados, mató a filibusteros, mató a soldados de Costa Rica. Fue una epidemia espantosa, duró entre 2 y 4 meses, no está claro, pues aquí en Nicaragua. Comenzó más o menos en abril y todavía se reportaban casos en agosto. Pero dejó barrido muchos pueblos. Y la gente, o sea, habían casas en las que moría toda la familia. Iban muriendo de a poco. O si no, gente que se enfermaba en las casas, iban muriendo los parientes y dejaban abiertas las puertas para que sacaran los cadáveres, mientras los demás seguían enfermos y muriendo, pues. Fue originado, ¿verdad?, por el consumo de agua contaminada de los pozos en la ciudad de Riva. Ahí comenzó, ese fue el foco, y se extendió por todos los pueblos del sur del país. Digo, para que veas que tenemos nuestras propias experiencias, ¿verdad? Una mortandad terrible fue. Esto lo vamos a ampliar otro día, pero pónganle mente a esto. Yo he estado investigando, he visto unas entrevistas, he leído bastante.
sobre la famosa velocidad 5G. ¿Sabes qué es eso? Era en tu celular. Comenzamos en Nicaragua creo que en 2G, la velocidad de 2G. Después pasó a 3G y era una maravilla. Después pasó a 4G, casi todos tenemos 4G, según el teléfono que tenés y según el servicio que contratás, pero en general el servicio es 4G ya en Nicaragua. El 5G va a permitir conectar a todo el mundo y a los seres humanos con las máquinas, con el televisor, con las luces, con lo que vos querrás. Va a ser universal eso. Y eso está ya a la vuelta de la esquina, a la vuelta de unos meses. Los chinos se supone que tienen la tecnología y la están instalando en muchos países del mundo. Eso originó una disputa durísima el año pasado entre Estados Unidos y China. ¿Recuerdan ustedes las sanciones que hizo Trump contra la Huawei? Echó presa ahí Canadá a la vicepresidenta de esa empresa. Se armó un escándalo mundial y todo para frenar a China que no instalara el 5G. En silencio, un sujeto llamado Elon Musk, Elon le dicen también, que es el dueño de Tesla, la fabricante de autos eléctricos. Ese sujeto tiene una empresa que se llama SpaceX. Y su plan es tener 42,000 satélites. 42,000 satélites para suministrar el servicio de Internet a todo el mundo en 5G, para conectar a todo el mundo, con lo cual podrás hacer llamadas telefónicas por Internet sin necesidad de tener un contrato con una compañía telefónica. Entonces vas a pagar el servicio como se paga ahorita Netflix. Un aparato, vas a pagar una cuota mensual mínima. Te vas a tener internet, teléfono, lo que te dé la gana. Y también es probable que sea gratis, porque van a recibir anuncios. Entonces, la publicidad, pues. Entonces, la semana pasada, Musk lanzó 40 satélites. 40 en una semana. ¿Verdad? Entonces, probablemente por ahí va la guerra entre las grandes potencias. ¿Quién controla el Internet y el servicio de Internet y qué cosas van a suministrar a través de Internet? Control de la mentalidad, de la conducta humana. ¿A qué vamos? ¿A qué vamos? Lo que hablábamos el otro día. Les doy ese dato para que le pongan mente. Hay un trabajo que hizo Ignacio Ramonet, periodista gallego-francés. Lo hemos publicado en la web de La Primerísima, lo pueden leer ahí, y además el libro completo. Es un libro, pero es un folleto más bien, unas 70 páginas. Es muy interesante, va colocando los antecedentes de lo que estamos viendo. La tesis de Ramonet es que no era inevitable lo que estamos viviendo, que había suficientes advertencias de que iba a pasar esto, pero que los líderes de los países de todo el mundo ignoraron esas advertencias, a sabiendas que iba a ocurrir, y no se prepararon. Desde Estados Unidos y China, cualquier país, Rusia, todo el mundo, sabían lo que se nos venía encima o que podía venirse encima, una pandemia como la que estamos viviendo, y no tomaron las previsiones del caso. Esa es la tesis de Ramonet, y va colocando diferentes argumentos y citas que respaldan esa tesis. Y una última cosa, bueno, fíjate bien, solo te voy a citar una de las cosas que dice Ramonet. Pueden descargar el libro completo en la página web de La Primerísima. Dice que en noviembre de 2008, hace casi 12 años, 11 años y medio, el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, que es la Oficina de Anticipación Geopolítica de la CIA, publicó para la Casa Blanca un informe titulado Global Trends 2025, Tendencias Globales
del 2025, un mundo transformado, así se llamaba. En ese documento confidencial incluía investigaciones de unos 2.500 expertos independientes de universidades de 35 países de Europa, China, India, África, América Latina y del mundo árabe musulmán. 2.500 científicos y académicos. Entonces dice Ramonet, o cita Ramonet el informe, con insólito sentido de anticipación, dice Ramonet, ese informe de la CIA anunciaba para antes de 2025 la aparición de una enfermedad respiratoria humana nueva, altamente transmisible y virulenta, para la cual no existen contramedidas adecuadas y que se podría convertir en una pandemia global. Es un pronóstico exacto. Enfermedad respiratoria nueva, virus, producida por un virus, que se podía convertir en pandemia, que no había manera de enfrentarla. Dice Ramonet, el estudio incluso predecía su irrupción en una área marcada por una alta densidad de población, o sea, en un sitio geográfico muy densamente poblado, o sea, que hay mucha gente en ese sitio, apiñadas una con otra. Wuhan, en China. Y decía, como muchas del sur de China y del sudeste de Asia. Y preveía una respuesta demasiado lenta de las autoridades. Otro informe del Pentágono de 2017, cuando ya estaba Trump en la Casa Blanca, ratifica la alerta de la amenaza más probable y significativa para los ciudadanos estadounidenses. Es una nueva enfermedad respiratoria. Trump lo sabía y no hizo nada. Más bien desmanteló las oficinas dedicadas para atender estos temas que había creado Obama. Las desmanteló. Una última cosa, cuando no se para de decir mentira, lo que ocurre es que el concepto de la verdad simplemente desaparece. Una frase de Noam Chomsky. Por eso es que nosotros no podemos permitir que las mentiras, que las infamias, que los bulos que inventa el somocismo en Nicaragua, no podemos permitir que queden sin su respectivo desmentido. Porque si no se pierde el concepto mismo de la verdad. Es verdad eso. Solo leo, porque vamos a ir con otros temas totalmente diferentes cuando regresemos. Solo voy a leer una parte de este poema bellísimo que por culpa de la Xóchitl me estuve buscando. Una parte del poema de Bertolt Brecht, A los por nacer, que me lo encontré a su vez. Me encontré un fragmento y después lo busqué porque lo recordé. Por cierto, hoy es el aniversario, el 83 aniversario del fallecimiento de uno de los grandes pensadores del marxismo, de la antropología, de la cultura mundial, Antonio Gramsci. Publicamos ahí un trabajo en la página web también sobre Gramsci. Gramsci es grande. Escribió Cuadernos de la cárcel, fue encarcelado por Mussolini, ahí adquirió una enfermedad que terminó matándolo. 6 días estuvo libre. Lo sacaron 6 días antes y murió el hombre en el hospital. Gramsci. Entonces, me topé con este fragmento de poema. Yo tengo todo el poema, pero solo voy a leer el fragmento. A ver, aquí está. Dice la parte 3 del poema A los por nacer de Bertolt Brecht. Ustedes, los que surgirán del diluvio en que nos hemos ahogado, piensen cuando hablen de nuestras debilidades también en el tiempo de tinieblas del que se han librado. Porque a menudo, cambiando de patria más que de zapatos, fuimos desamparados a través de la guerra de clases, cuando todo era injusticia y nada rebelión. Pero no por ello ignoramos que también el odio contra la vileza desencaja el rostro, que también la cólera ante la injusticia enronquece la voz. Sí,
Nosotros, que queríamos preparar el terreno a la amistad, no pudimos ser amistosos. Pero ustedes, cuando llegue el día que el hombre sea auxilio del hombre, acuérdense de nosotros con indulgencia. Así transcurrió mi tiempo, el tiempo que me había sido dado sobre la tierra. Qué linda esa frase. Bertolt Brecht. Cuando regresamos con Fidel Castro. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 11 minutos. Hay un país al que no le hemos estado poniendo mente. Ya le voy a poner a Fidel. Y es Perú. Todo el mundo se ha enfocado en América Latina, en Ecuador, que es un verdadero calvario lo que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Pero Perú es más grave la situación. Tengo esta cifra. El primer caso confirmado en Italia fue el 30 de enero. 30 de enero. El primer caso confirmado en el Perú fue el 6 de marzo. Estás hablando más, 37 días aproximadamente después. En el día 40 de la epidemia en Italia habían 10.363 casos confirmados y 631 fallecidos. En el día 40. El día 40 en el Perú fue el 24 de abril y habían 21.648 casos confirmados, más del doble de lo que tenía Italia en el mismo día epidémico, y 634 fallecidos, 3 fallecidos más que Italia. Italia tiene más de 20.000 muertos. El día 85 para Italia fue el 24 de abril, ¿verdad? Hoy es 27, fue el viernes. El viernes Italia tenía 192.994 casos y 25.969 fallecidos. Casi 26.000. ¿Cómo va a estar Perú cuando tenga el día 85, que va a ser el 7 de junio? En esa tendencia va a ser espantoso lo del Perú. Espantoso. Hay que ponerle mente al Perú. Vamos con Fidel. Grande Fidel, ¿verdad? Qué bárbaro. Ese Fidel es el caballo, le decían los cubanos. El caballo. Oye, chicos, habla del caballo. Digo el caballo. Una maravilla. Fidel anduvo en Argentina en el 2003. Ya con Néstor Kirchner de presidente. Y entonces fue a hablar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Pero había tanta gente que no se pudo hacer en un auditorio, se tuvo que hacer afuera. En el video ustedes ven a alguien que está jode, que ya no vamos, no, que no sé qué, y lo vuelve a ver Fidel y no sé qué. Ese es Felipe Pérez Roca, que después fue destituido porque andaba en malos pasos. Ahí se perdió en La Habana. Pues. Era canciller de Cuba y era un hombre que había trabajado con Fidel, además fue secretario de Fidel. Pero después perdió el norte y lo destituyeron. Entonces Fidel en ese discurso, nosotros sacamos solo este extracto, ¿verdad? Un discurso como de 1h10, algo así, brillante por supuesto. Ya Fidel envejecido, cansado, ya se le notaban los años a Fidel, pero aún así, sabe que la lucidez de Fidel no la perdió hasta poco antes de fallecer. Su discurso de hace 17 años podría decirse hoy y no hay nada que cambiarle. Oigan cómo describe Fidel la naturaleza de los médicos y de la medicina cubana. Nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda miles de aviones a bombardear ciudades. Nuestro país no posee armas nucleares, ni armas químicas, ni armas biológicas. Las decenas de miles de científicos
con que cuenta nuestro país y sus médicos han sido educados en la idea de salvar vidas, estaría en absoluta contradicción con su concepción poner un científico o un médico a producir sustancias o bacterias o virus capaces de producir la muerte a otros seres humanos. En nuestro país se hacen investigaciones para curar enfermedades tan duras como la meningitis meningocócica, la hepatitis a través de vacunas que produce a través de técnicas de ingeniería genética o, algo de suma importancia, la búsqueda de vacunas o de fórmulas terapéuticas a través de la inmunología molecular. Perdónenme si he empleado esta palabra técnica, quiere decir a través de métodos que atacan directamente las células malignas. Y lo mismo, unas pueden prever y otras pueden incluso curar, y avanzamos por esos caminos. Y ese es el orgullo de nuestros médicos y de nuestro centro de investigación. Fidel, en Buenos Aires, Argentina, en 2003, en la Facultad de Derecho, pero muchos años antes, 9 años antes, en el Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba que se realizó en La Habana, en el Teatro Carlos Marx, pues la clausura. Lindo es ese teatro. Bueno, hay muchos años que no voy, pues, pero ¿cuántos años? Más de 30 años. Pero es lindo el Carlos Marx de La Habana. El 25 de noviembre de 1984 le vamos a presentar 2 cositas sobre ese discurso. Arrancamos sobre esto que decía Fidel del neoliberalismo, fíjense, 94. Desde entonces, la visión de Fidel, ¿verdad? Es que es excepcional, ese hombre era excepcional. Oigan, lo que él advertía sobre el neoliberalismo. Son ilusiones que se hacen aquellos que creen que el neoliberalismo es ya el non plus ultra. Es el ascenso al cielo y a la eternidad del cielo. Para el capitalismo. Son ilusiones que se hacen. Y el mundo nos dará muchas lecciones de lo que va a pasar con todo esto. Sería largo, tema largo de explicar y sería demasiado extenso si nos introducimos en este tema. Pero para ello es eterno. Y hoy se habla de la globalización de la economía. Vamos a ver lo que queda para los países del tercer mundo de esta globalización. Cuando desaparezcan todos los mecanismos de defensa, países del tercer mundo, compitiendo con la tecnología, compitiendo con el inmenso desarrollo de los países capitalistas desarrollados, que ahora tratarán de explotar más que nunca los recursos naturales del tercer mundo. Y la mano de obra barata del tercer mundo para acumular más y más capital. Pero es que ese capitalismo superdesarrollado, como el de Europa, por ejemplo, tiene cada vez más desempleados. Y mientras más se desarrolla, más desempleo. ¿Qué pasará con nuestros países? La globalización de las diferencias, de las injusticias sociales, la globalización de la miseria. Pero este mundo es el que tenemos
con el cual debemos comerciar, intercambiar nuestro producto, en el cual tenemos que sobrevivir. Y por eso debemos adaptarnos a ese mundo y adoptar aquellas medidas que consideramos indispensables adaptar. ¿Con un objetivo? Con un objetivo muy claro. No quiere decir que todo lo que estemos haciendo sean cosas, sean resultados únicamente de la nueva situación. Nosotros veníamos haciendo cambios. Incluso la idea de la introducción del capital extranjero era anterior al periodo especial. Habíamos comprendido que no determinadas áreas, determinadas ramas no se podían desarrollar porque no existía ni el capital ni la tecnología para hacerlo, aun cuando, porque no disponían de ella los países socialistas. Pero hemos tenido que darle mayor apertura, hemos tenido que hacer lo que pudiera mayor apertura bastante amplia a la inversión extranjera. Eso fue explicado aquí. En las condiciones de la Cuba de hoy, sin capital, sin tecnología y sin mercado, no podríamos desarrollarnos. Y hay que todas las medidas, cambios y reformas que vamos haciendo en un sentido y en otro, tienen el objetivo, como se afirmó en esta conferencia, de salvaguardar la independencia, la revolución, porque la revolución es la fuente de todo, y las conquistas del socialismo, que quiere decir preservar el socialismo o el derecho a seguir construyendo el socialismo cuando las circunstancias lo permitan. Hacemos cambios, pero sin renunciar a la independencia y a la soberanía. Hacemos cambios, pero sin renunciar al verdadero principio del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Que traducido al lenguaje revolucionario es el gobierno de los trabajadores, por los trabajadores y para los trabajadores. En ese discurso, bueno, es larguísimo ese discurso, como todos los de Fidel, buenísimo, pero quiero resaltar solo dos, ¿verdad? Bueno, tres. El futuro del neoliberalismo es expandir la pobreza por todo el mundo, dicho en el 94. Dos, ¿verdad? Preservar, dice Fidel, el derecho de Cuba a continuar la construcción del socialismo cuando las circunstancias lo permitan. Esto es muy importante. La construcción del socialismo no tiene una fase, ¿cómo te dije? No ocurre ininterrumpidamente, sino, como decía Lenin, también un paso adelante, dos pasos atrás para tomar impulso y salir más adelante de lo que estábamos. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, Fidel te dice, hombre, en este momento no podemos seguir la construcción del socialismo porque las circunstancias no lo permiten, pero que tenemos que preservar ese derecho de continuarlo haciendo cuando así lo podamos hacer. Ese es un concepto importante. Y lo último, que es verdad, mano, o sea, es una verdad que parece obvia, pues, pero si no la escuchamos, no adquirimos la dimensión. Hemos dicho nosotros en Nicaragua lo que se fije el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es una frase mundial, no recuerdo quién lo dijo por primera vez.
pero es que eso lo contrapones a lo que es a la inversa. ¿Qué es lo que teníamos en Nicaragua durante los años 90 y la mitad de los 2000? Un gobierno de los ricos, para los ricos y por los ricos. Un gobierno de los capitalistas, para los capitalistas, por los capitalistas. Ojo, como decía Fidel también, el gobierno del imperialismo, por el imperialismo y para el imperialismo. Eso era. Eso era. Eso quieren que vuelva a ser Nicaragua, con un gobierno de esa calaña. Y a veces nos olvidamos, ¿no? Esto es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Un gobierno de los trabajadores, de los campesinos, de los trabajadores por cuenta propia, de los emprendedores, de la juventud, para la juventud, por la juventud. Ese es el tipo de gobierno que nosotros realizamos. Y a veces se nos olvida la concepción. Lo contrario es lo que teníamos antes. Un gobierno de los ricos, para los ricos y por los ricos. Un gobierno de los chamorros, por los chamorros, para los chamorros. ¿Vamos claro? Memoria histórica, tengamos memoria histórica. Yo creo que una manera que tenemos nosotros de ser solidarios con Cuba, además de difundir lo que Cuba hace, además de defender su derecho a la autodeterminación, además de luchar en conjunto con todos los pueblos del mundo para destruir el bloqueo criminal, asesino, genocida contra el pueblo de Cuba, es también difundir la realidad de Cuba, como es Cuba, para destruir toda la propaganda enemiga contra Cuba. Miren lo que ha ocurrido. Hay muchos cubanos que se fueron de Cuba por razones económicas, emigraron a muchos países y poco antes de que Cuba cerrara la frontera regresaron atropelladamente a Cuba porque era una manera más segura de pasar la pandemia. Miren lo que es la vida. Y quizás tenían otras opiniones. Miren ahora, hay muchos cubanos que están sufriendo las consecuencias en Estados Unidos de haber salido de Cuba. Y las sufren en la vida, en la salud, en la marginación. Les está pasando a muchos cubanos allá en Estados Unidos y en Europa también les ha pasado. Entonces, ¿cómo es la democracia en Cuba? Y aquí hay un concepto que quiero llamarles la atención. Es que Cuba dice Fidel dos cositas. Uno, ¿qué más cambios quieren que lo que la revolución ha hecho? Si la revolución es un cambio permanente, y eso es verdad. ¿Qué más cambios pueden ocurrir en Nicaragua si no es con la revolución? Han cambiado las condiciones de vida de la gente, de la abandono y la marginación en la que se encontraba en la inmensa mayoría del pueblo de Nicaragua hasta 2007 a lo que ahora ocurre. Del estado calamitoso de las carreteras, del país oscuro que recibimos porque teníamos 12 horas diarias de racionamiento creado por los chamorros, los bolaños y compañía limitada, a una era donde la energía llega al 97% de los hogares nicaragüenses y ya no hay racionamiento, ya no hay apagones prolongados. ¿Ya? O sea, ¿qué más cambios que los que produce una revolución? Un concepto que dice Fidel. Y después habla del modelo de la democracia cubana y quieren que copiemos lo de ellos, pues si no nos gusta, ¿para qué lo vamos a copiar? Es que hay algunos babosos que tenemos que hacer como no sé quién, a huevo, pues. Sí, que la cosa no es así. Vos creás tu sistema político de acuerdo a tus propias circunstancias, tu evolución histórica, tu experiencia histórica. Te voy a dar un ejemplo sencillísimo. Son las 7:31. Mira, estaba leyendo una información que aparece en el diario La Jornada de México sobre cómo se están organizando las comunidades indígenas en la Sierra Tarahumara, por ejemplo, ¿verdad? Allá en México, cómo las comunidades indígenas se han organizado antes que el gobierno llegara y le dijera nada para evitar el contagio del COVID. Impresionante. Con su propia experiencia, su propia organización, fueron tomando medidas que al principio
fueron vilipendiados por las autoridades estatales. Y hoy en día esas autoridades los defienden y defienden las medidas que ellos han tomado, la sabiduría indígena. ¿No? Evitar la entrada de gente de fuera del pueblo, de la comunidad, buscar a los enfermos, atender a los enfermos. Toda la experiencia indígena es la que la aplicar mucho antes que el gobierno de México tomara la decisión a nivel de todo el país, pues. O sea, eso es así, la experiencia propia es la que te dicta cómo querés hacer las cosas y no la experiencia ajena. Escuchemos lo que dice Fidel, el modelo de Cuba, el modelo de democracia de Cuba. Esto lo dijo en ese mismo discurso, el 25 de noviembre de 1994, en el Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba en el Teatro Carlos Marx de La Habana. Fidel Castro. En la situación especial que estamos viviendo, en medio de las grandes dificultades que estamos atravesando de tipo económico, cuando el bloqueo se ha recrudecido, pero no eran fenómenos conocidos en los tiempos normales de la revolución. No se ven hombres durmiendo en los portales y arropados en periódicos. A pesar de nuestra gran pobreza actual, no hay un solo ser humano desamparado y sin seguridad social en nuestro país. A pesar de nuestra gran pobreza actual, los vicios que vemos todos los días en las sociedades capitalistas no existen aquí. En nuestro país eso ha sido la obra de la revolución. No hay un solo niño sin escuela y sin maestro. No hay un solo ciudadano sin atención médica desde antes de nacer. Aquí se empieza a atender al ciudadano cuando está en el vientre de la madre. Desde la primera semana de su concepción. Somos el país del mundo de más médicos per cápita, a pesar del periodo especial. El país del mundo, no digo del tercer mundo, del mundo. Por encima de los nórdicos, de los canadienses y de todos aquellos que figuran como en las posiciones cimeras de la salud pública. Somos el país del mundo de más maestros y profesores per cápita. A pesar de las calamidades que estamos soportando. Somos el país del mundo con más instructores de arte per cápita. Somos el país del mundo con más profesores de educación física y deporte per cápita del mundo. A ese es el país que bloquea. A ese es el país que tratan de rendir por hambre y por enfermedad.
Algunos pretenden que se quite el bloqueo a cambio de que capitulemos, a cambio de que renunciemos a nuestros principios políticos, renunciemos al socialismo y a nuestras formas democráticas. Incluso en la reunión de Río salió un documento bastante confuso, a pesar de la noble resistencia del gobierno, de los gobiernos de Brasil, de México y de otros, y promovido por algunos que son muy uña y carne y uña con Estados Unidos, no quiero mencionar nombres, que dio lugar a un documento bastante confuso, con cierto nivel de confusión, que da lugar a interpretaciones. Y algunos lo interpretan como la posición de Estados Unidos, condicionamiento a la suspensión del bloqueo a cambios políticos. Cambios políticos. ¿Habrá país que haya hecho más cambios políticos que nosotros? ¿Y qué es una revolución sino el más profundo y extraordinario cambio político? Y nosotros hicimos esa revolución hace más de 35 años. Y a lo largo de 35 años hemos estado haciendo cambios políticos y no en busca de una democracia formal, enajenante, divisora de los pueblos, fragmentadora de los pueblos, no de una democracia que realmente una a los pueblos y visualice lo más importante y esencial, que es la constante participación del pueblo en la política y la constante participación del pueblo en las cuestiones fundamentales de su vida. Incluso en periodos recientes hicimos modificaciones a la Constitución, al partir del principio de que el pueblo postula y el pueblo elige. No critico a nadie, pero en la mayor parte del mundo, hasta incluso en África, que le están introduciendo junto con el neoliberalismo y el neocolonialismo y todas estas cosas, los sistemas políticos occidentales, gente que nunca oyó hablar de Voltaire, Danton, Juan Jacobo Rousseau, ni oyó hablar de los filósofos de la independencia de Estados Unidos. Y recuérdese bien cómo Bolívar en nuestro hemisferio era tan renuente a la copia mecánica de los sistemas europeos y norteamericanos, y que han conducido a la catástrofe a nuestros países, a la división, a la subordinación, al neocolonialismo. Pero nosotros vemos que se fragmentan en mil pedazos las sociedades,
sociedades que tienen que unir su esfuerzo para el desarrollo. Y allá le han prohibido no el multipartidismo, sino el milipartidismo, porque son, o el centipartidismo, cientos y hasta miles de partidos. Y nosotros hemos trabajado, hemos elaborado un sistema propio, nuestro, que no lo copiamos de nadie. Establecimos el principio de quién postula en primer lugar, y postulan los vecinos. Se podrá estar de acuerdo o no, pero es tan respetable como la democracia griega de que tanto se habla. Y sin esclavos ni siervos. Porque la democracia griega eran unos pocos que se reunían en la plaza. Tenían que ser tan pocos que en época en que no había micrófonos, se reunían todos a hacer una elección allí. Los esclavos no participaban, los siervos no participaban, hoy tampoco. Cuando usted analiza los resultados electorales se topa. Compadre, en Estados Unidos ahora mismo acaban de elegir un nuevo Congreso, donde por cierto hay preocupantes tendencias hacia el conservadurismo y hacia la ultraderecha. Pero son asuntos internos de Estados Unidos, de verdad se lo aseguro, se los juro, que no le hemos puesto a Estados Unidos como condición para normalizar las relaciones que renuncien a ese sistema. Calculen que le digamos que tienen que votar por lo menos el 80% de la gente. El 38% decidió y se acabó. Y los demás dijeron, me voy para la playa, o me voy para el cine, o voy a descansar en mi casa. Eso ocurre entre los campeones de la libertad y de los derechos humanos y los derechos civiles, etc. Y en muchos países de América Latina, por el estilo, mucha gente ni vota. Es que los esclavos y los siervos dicen, ¿para qué voy a votar si voy a seguir igual? Y qué difícil es ponerlos de acuerdo. Eso sí, la influencia de los medios masivos es cada vez mayor y el complejo de obstáculos que tienen que vencer las fuerzas populares son cada vez más difíciles de sobrepasar. Pero bueno, en nuestras elecciones van a votar más del 95% de los ciudadanos y nadie está obligado a votar. Incluso los que no están con la revolución van y votan, aunque sea en blanco. Pero no votar por este o por el otro, votan por uno, votan por el otro. ¿No? Ahora en nuestro pueblo, repito una vez más, postulan los vecinos, postula el pueblo y elige el pueblo. De modo que en ese sentido, las posibilidades de ser electo algún ciudadano son infinitamente más que en cualquier otro país. Una buena prueba. Estaba hablando con una delegación mexicana y me dijeron, aquí está la Benjamín de los diputados. ¿Qué edad tiene? Dice, 25 años. Realmente me quedé admirado.
Pero de repente me acordé de que nosotros tenemos varios diputados de menos de 20 años. Porque los estudiantes, desde secundaria en adelante, participan en el proceso de la selección de los candidatos. Y todas las organizaciones de masas. Los campesinos participan en el proceso de la selección de los candidatos. Las organizaciones de mujeres participan en el proceso de selección de los candidatos. Los sindicatos participan en el proceso de la selección de los candidatos. Los comités de defensa de la revolución participan en el proceso de la selección de los candidatos. Y hay numerosos estudiantes de secundaria y de preuniversitario y de universitario que son diputados a la Asamblea Nacional. Y mujeres, y campesinos, y obreros, y trabajadores, intelectuales, de todos los sectores. No es el partido el que postula. El partido ni postula, ni elige. Vela porque se cumplan todos los principios y todas las normas, pero no participa en ninguno de esos procesos electorales. Esa es la situación de nuestro país. En una de las últimas modificaciones, cada uno de los candidatos a diputados tiene que sacar más del 50% de los votos válidos. Alarcón estuvo explicando algunas de estas cosas. Cuando recordaba con una revista que llevaba en la mano, él tiene la ventaja de que habla inglés y de vez en cuando se está leyendo una revista norteamericana. Y explicaba cómo un señor se había gastado 25 millones de dólares en una campaña. ¿Qué democracia es esa? ¿Cuánta gente tiene 25 millones de dólares para gastárselo en una campaña? Y en Cuba no necesita gastar ni 25 dólares. Tal vez el pasaje para ir a votar el día de las elecciones. Gastarse en ciudadanos, ¿qué democracia es esa que exige ser millonario para poder contar todos los recursos con que hablar y persuadir a la gente para que lo voten? Y después no se acuerdan más de él hasta la próxima elección a los 4 o 5 años. No cuentan con él ni una sola vez, más nunca. Se olvidó. En nuestro país los cargos son renovables. Y lo mismo del delegado de circunscripción, el funcionario cualquiera que no sea, puede ser elegido, puede ser removido también de sus cargos. Ese es nuestro sistema con el que no pretendemos que los demás lo apliquen. Sería absurdo pretender que fuera un modelo, pero el que hemos adoptado nosotros, no nos lo impuso nadie. No vino ningún gobernador, interventor norteamericano a establecer un código electoral aquí, como hacían antes. La Constitución la hemos hecho nosotros. El código electoral lo hemos hecho nosotros, el sistema lo hemos ideado y lo hemos desarrollado nosotros, que es lo que ustedes han estado defendiendo. El derecho del país a establecer las normas, el sistema económico, político, social que estime pertinente. En el mundo es imposible otra cosa, es absurdo otra cosa, es loca cualquier otra pretensión, y estos locos andan pretendiendo que todo el mundo haga exactamente igualito que ellos, y lo de ellos no nos gusta. No nos gusta. Por eso no, para nosotros es inaceptable la cuestión de cese el bloqueo a cambio de concesiones políticas, concesiones que corresponden a la soberanía de nuestro país. Es absolutamente
inaceptable. Es indignante, es irritante. Y realmente preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía. Nosotros teníamos el bloqueo hace muchos años. Pero es necesario meditar sobre un hecho. Cuando la revolución triunfa, existía un mundo. Hoy, al cabo de 35 años de revolución, existe otro mundo, el mundo cambió. Y no cambió hacia el progreso, realmente cambió hacia el retroceso. Porque el mundo bipolar no era del agrado de nadie. Pero el mundo unipolar nos agrada mucho menos. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.